Ya, chiquillos, esta guía que usted probablemente ya la ha visto, espero que así haya sido, si no, véala usted, ¿cierto? Estos días. Continuamos con lo que significa el estándar Wi-Fi. Estamos obviamente viendo comunicaciones inalámbricas donde hay dos sistemas que son los más relevantes para un técnico nivel medio en telecomunicaciones. La verdad que son más que estos contenidos, pero como tenemos que buscar lo más relevante en estos momentos, en que vamos a ver, ¿cierto?, lo referido a Wi-Fi. Y en unas próximas guías, ¿cierto?, vamos a ver también lo referido a sistemas satelitales, ¿ya? Con eso de sistema satelital terminamos el módulo uno y después el profesor Rodrigo ya envió guías, ¿cierto?, referidas al módulo 2. Bien, el primer paso, ¿cierto?, de la guía es el recordatorio. Dice que en la guía de aprendizaje anterior hablábamos de los estándares Wi-Fi. Se explicó los actores desarrolladores, ¿cierto? Que en este caso es Wi-Fi Alliance, ¿ya? Que es una unión de varias empresas inalámbricas, ¿cierto? En Estados Unidos que dieron paso a la creación de estos estándares inalámbricos y que debido a que fue demasiado popular, se fueron desarrollando mejoras siempre en los estándares y tenemos, ¿cierto?, lo que hasta hoy día aparece, que vamos a ir revisando de a poquito en esta guía. Eh, bueno, recordar, ¿cierto?, que los estándares más antiguos son el 802.11a, B y G, que no tienen denominación actual, porque si usted recuerda de la guía anterior, actualmente se habla de Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6, correspondiente, ¿cierto?, al estándar 802.11n, al AC y al AX. Ese sería el Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6. En la actualidad, la mayoría de los equipos que se están instalando están llegando hasta Wi-Fi 5. Wi-Fi 6 ya fue realizado, ya hay equipos al respecto de esto, pero lo que actualmente se instalan están llegando hasta el Wi-Fi 5. ¿Ya? Lo más común, ¿cierto?, a nivel de usuario de domicilio. Y como usted está orientado, ¿cierto?, a instalar sistemas en domicilio, es importante que veamos hasta el Wi-Fi 5. Ya. Como decía, cierto, los estándares más antiguos no tienen denominación porque están, desde este punto de vista de actualización, están obsoletos. Eso quiere decir, cierto, que en los equipos que se fabrican hoy día no están, no vienen bajo estos estándares. Ahora, que no venga con estos estándares, el equipo no significa, aquí estamos hablando, cierto, del equipo transmisor, por ejemplo, de access point, que vengan incluidos en router o access point solitos. Esos equipos ya no vienen fabricados pensando en estos estándares, pero a pesar de que no vienen incluidos, ¿cierto?, y que se ven como obsoletos, si hay algún equipo receptor, por ejemplo, un notebook o por ejemplo una tarjeta de red incluida en un equipo de escritorio, que sean antiguas, igual hay compatibilidad, igual se pueden conectar, igual pueden funcionar, pero con las limitaciones que esos estándares obviamente tienen, ¿ya? Limitaciones finalmente, ¿cierto? Las limitaciones tienen que ver con máximas velocidades principalmente. Eh, bueno, siendo compatibles con receptores que poseen, claro, para no dejar de dar servicio a los usuarios más antiguos, ¿cierto? Pero claramente estos usuarios no podrán sacar el máximo provecho a su conexión. ¿Por qué máximo provecho, cierto? Porque si hay un equipo Access Point o Access Point dentro de un router que venga con Wi-Fi 5, ¿ya? Y usted tiene un equipo antiguo, por ejemplo, que tiene el 802.11g, nunca va a poder navegar a una alta velocidad. Aquí va a tener una velocidad de navegación bajita, por ejemplo, del orden de 2 megas, ¿ya? Y eso es bajo, es bajo. Significa, cierto, que usted podría navegar en internet, revisar correo electrónico, pero ya al momento de querer, por ejemplo, ver un video en YouTube, si hay varios conectados, ya usted no va a poder hacerlo. ¿Ya? Entonces eso es limitación. Bueno, aquí puse nuevamente, cierto, la imagen de,
de este programa que escanea, que lo vamos a ver más ratito igual, que escanea, ¿cierto?, los sistemas de inalámbricos alrededor, o todas las redes inalámbricas que están, y aquí, ¿cierto?, aparecen eh, diferentes tipos de estándares. Por ejemplo, aparecen en frecuencias de 2.4, en frecuencias 5, y acá aparece Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, ¿cierto?, por ejemplo, y las tasas máximas de velocidad que podrían alcanzar. Esto es súper importante, tasas máximas. No significa que los equipos que se conecten acá puedan navegar a estas velocidades. ¿Por qué? Primero hay un primer límite que tiene que ver con lo contratado. Por ejemplo, aquí dice que este equipo Wi-Fi 5, que es generación Wi-Fi 5, alcanza un máximo de 1300 megabits por segundo. Pero, por ejemplo, la empresa que le da a este usuario, le da internet, probablemente este usuario tenía una conexión de 200 megas. Entonces, si tenemos aquí 1300, lógicamente nunca vamos a alcanzar a los 1300 porque nuestro máximo internet llega hasta 200. Y más encima, si en esos 200 megas hay varios usuarios conectados, ya la conexión nunca llegó a 200, sino que para cada usuario, por ejemplo, si tenemos 5 equipos conectados, probablemente no vamos a alcanzar más allá de los 40 megas, dependiendo de lo que estemos haciendo. ¿Ya? Así que hay limitaciones, ¿cierto?, que van apareciendo dependiendo de lo que nosotros tenemos. Entonces, ojo que los programas lo que muestran aquí, este software muestra la máxima tasa de velocidad que podría alcanzar el equipo, ¿ya? El equipo bajo el estándar al cual está funcionando, ¿ya? Ya, para poder entender un poco más, ¿cierto? Dice acá que vamos a ver las frecuencias de transmisión de Wi-Fi. La frecuencia de transmisión, ¿cierto?, como ya sabido, nos dice qué parte del espectro radioeléctrico se utiliza en el sistema que estamos viendo, en este caso Wi-Fi, para poder transmitir las señales. Atendiendo, ¿cierto?, al tipo de información que se quiere enviar, la cantidad o peso de los datos, la velocidad de transmisión de los datos y la cobertura que se quiere alcanzar, ¿ya? De todo esto depende, ¿cierto?, cuando se desarrolla una tecnología, qué frecuencia del espectro radioeléctrico vamos a utilizar. En el caso de Wi-Fi existen dos tipos de frecuencia de transmisión, la frecuencia de 2.4 GHz y la frecuencia de 5 GHz. Estas frecuencias han sido utilizadas desde sus inicios por Wi-Fi Alliance para el desarrollo de esta tecnología, donde por muchos años la frecuencia de 2.4 GHz lideró en el mercado. La mayoría de los equipos, ¿cierto?, llegaban hasta esa frecuencia, principalmente por muchos años también con el estándar 802.11g. Pero los avances tecnológicos, las necesidades de los usuarios, obligan, ¿cierto?, que Wi-Fi Alliance busque mejoras alternativas principalmente en ancho de banda y velocidad de datos, teniendo que paulatinamente migrar a la frecuencia de 5 GHz. Entonces, como ya sabemos, 2.4 y 5 GHz. Pero la gran pregunta, ¿cierto?, es ¿cómo se diferencian estas frecuencias de transmisión? ¿Cuál debo utilizar? ¿Es una mejor que la otra? Entonces, lo que viene a continuación espera dar respuesta justamente a estas preguntas. En cuanto a los canales Wi-Fi, cada frecuencia de transmisión tiene canales asociados. Una cosa es la frecuencia, por ejemplo, yo digo frecuencia de 2.4 GHz, pero no existe solamente un canal de transmisión en esa frecuencia, existen varios. Entonces, por eso que se explica a continuación justamente qué pasa con los canales en cada una de estas grandes frecuencias. En el caso de la frecuencia de 2.4 GHz, son 14 los canales configurables en los access points a nivel mundial. Esto porque existen tres normas distintas. La norma que llega hasta los 14 canales es la norma japonesa. La norma europea china llega hasta el canal 13 y la norma norteamericana llega hasta el canal 11, que es la que utilizamos nosotros en Chile, ¿ya? En nuestro país, ¿cierto?, todos los equipos que se configuran
a pesar que puede que lleguen con otras normas, nos permite solamente configurar entre el canal 1 y el canal 11. ¿Ya? Y aquí se puso, ¿cierto?, una imagen donde tenemos los tres estándares de canales de Wi-Fi en la frecuencia de 2.4 GHz, donde en esta figura debemos tener súper claro que lo que ya hemos explicado en algún momento es que los canales que son adyacentes, los canales que están juntitos unos con otros, se van traslapando. Significa, cierto, que, por ejemplo, el canal 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, aunque sea una parte muy pequeña, cierto, del espectro, se traslapan, y eso significa interferencia, significa que se interfieren. Entonces, no es una distribución muy buena, pero a pesar de eso, por muchos años se utilizó y se sigue utilizando también. Y obliga finalmente a que todos los técnicos que trabajan configurando estos equipos tengan que ocupar solamente 3 canales disponibles de estos 11. ¿Cuáles son esos 3? El canal 1, que está aquí, cierto, en rojo, el canal 6, que también está en rojo, y el canal 11. Esto debido, cierto, a que entre ellos, estos 3 canales solamente son dentro de los 11 los que no se interfieren entre ellos. Entre el canal 1 y el 6 no hay interferencia, y entre el canal 6 y 11 tampoco la hay. Por lo tanto, cierto, uno cuando configura equipos tiene que pensar en uno de esos 3 canales, o en el 1, o en el 6, o en el 11. ¿Para qué? Para que obviamente usted no tenga problemas tanto de interferencia, ¿ya? Y finalmente le pueda sacar el máximo provecho a su equipo, ¿ya? Las deficiencias de este diseño, como bien lo dijimos, tiene que ver con que lo que dijimos recién, ¿cierto? El canal 1, 2, 3, 4 y 5 están traslapados, es decir, comparten parte de su espectro radioeléctrico, lo que produce interferencia entre ellos. Lo mismo ocurre con los canales 6, 7, 8, 9 y 10. Por este motivo es que de los 11 canales, solo 3 de ellos, el canal 1, el 6 y el 11, se utilizan, ¿cierto?, debido a que entre ellos no comparten el espectro, siendo independientes unos de otros, tal como se muestra en la figura a continuación. El 1, el 6 y el 11. ¿Ya? Bueno, también, ¿cierto?, estos canales tienen un ancho de banda de 22 MHz, los que vienen especificados en los access point, sin posibilidad de cambiar su ancho de banda. Solo, cierto y exclusivamente, cada canal tiene un ancho de banda de 22 MHz que se estandariza en 20. ¿Ya? En los equipos aparecen en 20 MHz este ancho de banda para la frecuencia de 2.4, donde claramente para todos los canales que están en la banda 2.4 el ancho de banda, como dijimos, cierto, es de 20. Eso es el caso de la frecuencia de 2.4 GHz. En el caso de la frecuencia de 5 GHz, en este caso son 24 canales disponibles, pero son 24 canales hoy día, ¿ya? Me refiero, ¿cierto?, a esto porque al inicio no eran 24, sino que eran menos, era solamente 4 canales, después fueron extendiendo, ¿cierto?, el Uni 2 a 4 más, después el Uni extendido, ¿cierto?, y así hasta el Uni 3. Estos son mejoras que se le han ido haciendo a la frecuencia de 5 GHz, donde el Uni 1 eran solamente 4 canales, con la gran gracia de que si usted ocupaba un solo canalcito de esos 4 disponibles, alcanzaba una frecuencia de 20 MHz, porque sigue teniendo el mismo ancho de banda cada canal. Pero esta tecnología permite que usted pueda juntar 2 canales y poder tener 40 MHz, o juntar los 4 y tener 80 MHz. Una vez que aparece el Uni 2, ¿ya? Aquí ya era posible tener hasta 160 MHz de ancho de banda. Ahora, el tener más ancho de banda, como se lo dije en algún momento, esto significa que usted podría llegar a tener, por ejemplo, en un ejemplo comparativo, si usted tiene una vía, por ejemplo, en una carretera, una vía
puede alcanzar una cantidad X de vehículos pasar por allí. Ahora, si usted pone una doble vía, lógicamente ya esa cantidad de vehículos puede aumentar al doble. Y así sucesivamente. Si usted tiene, por ejemplo, 4 vías, ya vamos aumentando la cantidad de vehículos que pueden pasar. En los datos pasa lo mismo. Dependiendo de la cantidad de canales, ¿cierto?, disponibles o el ancho de banda que haya, va a indicar la cantidad de datos que podamos tener y su velocidad, ¿ya? Eh, Ahora, otra cosa importante que se fue desarrollando, ¿cierto? Y actualizando en estos estándares de 5 GHz es que aquí, ¿cierto? Nosotros podíamos compartir varios canales para dar más ancho de banda. El problema era que si juntamos, por ejemplo, estos 4 canales de UNI 1 para tener un ancho de banda de 80 MHz, podía ser que nuestro vecino, que estaba muy cercano a nosotros, por ejemplo, entre una casa y otra, lamentablemente hay muy poca distancia. En una villa o en un edificio de departamentos o en una villa de casas pareadas, por ejemplo, es un problema porque las casas están muy cerca unas de otras y las señales de Wi-Fi también. Entonces, por ejemplo, si habían 2 casas que tenían esta tecnología, al momento de usar los 80 megas, estaban interfiriéndose constantemente las señales. Entonces, tuvieron la obligación que de agrandar, ¿cierto?, este espectro de canales y crear el UNI2 para poder tener la posibilidad, ¿cierto?, de tener 80 megas acá, 80 megas en UNI2 con el vecino, ¿cierto?, y sin ningún problema poder funcionar sin interferirse. Pero para que esto ocurra en UNI2 aparece una técnica que permite, ¿cierto?, que estos equipos de forma automática hagan un escaneo de las redes alrededor. Entonces, al hacer ese escaneo, ellos simplemente podían ver si habían equipos cercanos que estuvieran transmitiendo las mismas frecuencias, y si era así, ellos migrar a una frecuencia distinta para evitar obviamente interferencia. Eso es lo que la mayoría de los equipos hoy día de 5 GHz realizan. Hacen un escaneo automático, ¿cierto?, para poder ellos elegir qué canal utilizar para evitar interferencia. Además de eso, al momento de pasar a UNI2 extendido, que son más canales, ¿cierto?, disponibles, este UNI2 extendido permite que, aparte de poder hacer el escaneo y evitar, por ejemplo, aquí entre el canal 120 y 128, son frecuencias que están ya disponibles para radares. Entonces, estas frecuencias normalmente no se utilizan si hay radares cerca, para obviamente evitar interferencia con ellos. Y además hacen un control de potencia. Lo mismo que hacen los sistemas de telefonía móvil, también lo hacen estos equipos, ¿cierto? Donde pueden hacer un control de potencia. Eso significa, ¿cierto?, que entre más lejano esté el equipo, se eleva un poquito la potencia, ¿cierto? Entre más cercano se baja un poco la potencia. Y aparte de hacer, insisto, el escaneo de frecuencia, también se hace el escaneo de potencia. Entonces son equipos que son más robustos en cuanto al funcionamiento y funcionan de una manera mucho mejor, ¿ya? Y la última actualización, ¿cierto?, es el UNI3, donde son canales mucho más altos y de funcionamiento, siempre buscando obviamente que el equipo pueda escanear y pueda buscar la mejor alternativa de frecuencia en los canales de 5 GHz. Y ahí el espectro completo, ¿cierto?, de 5 GB es que nos da una posibilidad de 24 canales distintos. La gran diferencia con el de 2.4, ya la tenemos a la vista, es que si usted recuerda, ¿cierto?, y lo dijimos, en la frecuencia de 2.4 GHz el ancho de banda solo y exclusivamente llega a 20 MHz. No hay más posibilidad. En la frecuencia de 5 GHz podemos llegar a tener hasta 160 MHz. Pero para equipos a nivel usuario o domiciliario solamente llegan a 80, ¿ya? 80 MHz. Y el equipo, el access point o el router, cuando uno se mete por medio del router a su access point, nos da la posibilidad de poder configurar cuál ancho de banda de canal usted quiere tener. O la de 20, o la de 40, o la de 80, ¿ya?
Bueno, le quiero mostrar igual. A ver, vamos a salir aquí y les voy a compartir. No tenemos. Ya compartamos este mismo. ¿Dónde me fui? Aquí. Ahí está. Ya, aquí. Si usted se fija, vamos a activar el Wi-Fi porque tenía desactivado para que esto se vea bien. Ahí está haciendo el escáner. Ya, ahora si usted se fija aquí, ¿cierto? Estoy haciendo el escáner del computador que estoy usando con el programita, ¿cierto? Y mi red se llama GagoSam, ¿ya? Si usted se fija, ¿cierto? Aquí tenemos la red de 2.4. Estas son las frecuencias de 2.4. Por eso que aparece el canal 1 hasta el 14. Pero sabemos, ¿cierto?, que en Chile se usa hasta el 11. Ahí está claramente indicado. Después del 12, 13 y 14 no hay nada. Y también acá tenemos, ¿cierto?, las frecuencias de 5 GHz. Y ahí aparece claramente el UNI 1, el UNI 2, el UNI 2 extendido y el UNI 3. En este caso aparece también en la frecuencia de 5 GHz mi red GagoSam. Tenemos en la de 5 GB y tenemos acá GagoSam también en la de 2. En este caso, fíjese, ¿cierto?, que esto pasa porque el equipo, ¿cierto?, de la empresa que yo tengo contratada puso un equipo que tiene la posibilidad de un sistema multibanda, o sea, entrega en la banda de 2.4 para equipos antiguos y entrega en la banda de 5 GHz para equipos más actuales, ¿ya? Y este equipo, por ejemplo, yo estoy ocupando, está en la banda de 5 GHz porque tiene la tarjeta de red que soporta justamente esta característica y en el UNI 3, ¿ya? Para que usted eso lo considere, ¿ya? Así que eso le quería mostrar de aquí. Vamos a bajar aquí y les voy a seguir mostrando la guía, ¿ya? Cada fabricante de equipo especifica bajo qué banda UNI trabaja. Su equipo bien especifica si el equipo trabaja en varias bandas UNI, como yo le mostré recién en el equipo que está aquí en mi casa. E incluso si da la posibilidad, tal como los actuales equipos, de trabajar en la banda de 2.4 y en la de 5 GHz, lo que se introdujo en el estándar 802.11n o Wi-Fi 4. El Wi-Fi 4, ¿cierto?, tiene la posibilidad de que usted pueda transmitir o en la banda de 2.4 o en la banda de 5 o en ambas, en el que presenta un sistema multibanda en 2.4 y 5. La gran desventaja de la banda de 5 GHz es la cobertura. En este caso, ¿cierto?, sigue la misma lógica que hemos hablado antes en cuanto a la cobertura. Si subimos la frecuencia de transmisión, eso quiere decir, ¿cierto?, que la cobertura baja. ¿Y por qué baja la cobertura? Porque la potencia que tenemos que darle al equipo tenemos que hacer una potencia menor, porque la OMS finalmente, ¿cierto?, nos dice que entre más alta es la frecuencia podemos dañar lógicamente, ¿cierto?, al cuerpo humano o a los seres vivos, y eso significa, ¿cierto?, que los desarrolladores de esta tecnología deben considerar justamente aquello. La frecuencia de 5 GHz le cuesta más traspasar paredes también, ¿cierto? Le cuesta más traspasar obstáculos, por lo tanto tiene una cobertura menor que 2.4. Lo bueno, ¿cierto?, es que a nosotros no nos molesta que sea así cuando instalamos estos sistemas en una casa o en un departamento, porque la cobertura alcanza sin ningún problema, ¿cierto?, a una casa o un departamento, dependiendo estratégicamente dónde instalamos el equipo. Y no queremos más, ¿cierto?, que la cobertura que ellos dan. El problema se presenta cuando son sistemas abiertos, o sea, al exterior. La actividad número 1
pide realizar un cuadro comparativo de los sistemas Wi-Fi de 2.4 y la banda de 5 GHz, comparando cantidad de canales, ya está ahí, anteriormente ya lo vimos, ¿cierto? La misma guía. Separación entre canales, ya, coberturas, estándares asociados, anchos de banda disponibles, ya. Está todo dado, ¿cierto? En la guía como para poder llenar este cuadro, así que no debería usted tener ningún problema. Ya, nos quedan 7 minutos. Continuando con la banda de 5 GHz, es necesario explicar qué es lo que cambia entre Wi-Fi 4 y Wi-Fi 5. En Wi-Fi 4, ¿cierto? El 802.11n ya se empezó a masificar el estándar de 5 GHz y el 802.11ac se mejora para poder comparar las mejoras aplicadas. Primero contarles que el Wi-Fi 4, la transmisión se hace en modo single user, o sea, un usuario. Y esto es difícil de comprender, pero trate de hacerlo porque es así. ¿Qué significa esto? Significa, cierto, que hasta el Wi-Fi 4, aunque hubieran, por ejemplo, 5 o 10 usuarios conectados a un access point, ese access point se conecta solo con un equipo. O mejor dicho, se conecta de a un equipo. Entonces, se crea una suerte de turnos. Si hay un conectado, es ideal, ¿cierto? Porque el access point conectado con el equipo receptor se comunican impecables sin ningún problema. Pero ya habiendo dos o más, el access point tiene que empezar a conectarse con esos equipos en un sistema de turnos, ¿ya? No se puede conectar simultáneamente con todos. Y esto es tan rápido que nosotros no alcanzamos a darnos cuenta. Pero es así como funciona finalmente. Entonces, entre más conectados, más lento se pone el sistema, lógicamente, porque el equipo tiene que ir entregando o conectándose, ¿cierto? Y desconectándose rápidamente, ¿cierto? De uno para después atender al otro, para después atender al otro. Entonces, hay tiempos que hay que esperar. Tiempo de conexión y desconexión de un equipo para después conectarse al siguiente equipo, desconectarse, conectarse al siguiente, desconectarse y así sucesivamente, e ir entregando la información requerida por pedazos finalmente. Entonces, eso lo hacía un sistema muy lento, ¿ya? Después se encuentra una mejora en el Wi-Fi 4 donde se integra una tecnología llamada MIMO. La tecnología MIMO significa múltiples input, múltiples output, significa, ¿cierto?, múltiples entradas y múltiples salidas. Esto se hace cuando se descubre, ¿cierto?, que al incorporar varias antenas en un solo equipo se podía mejorar la calidad de la señal. Lo que ocurre, ¿cierto?, que esta señal, cuando está solito el equipo, está completa, ¿cierto?, la cobertura, pero a medida que se van conectando equipos, esta cobertura se empieza a contraer, empieza a hacerse más pequeña. Y el equipo que está más lejano, ¿cierto?, de este access point, se empiezan a desconectar. Entonces, cuando le aplicaron la tecnología de más antenas al equipo, la cobertura mejora y es mucho más estable. Entonces, seguían ahí conectados a la espera de, ¿cierto?, de que el access point le pudiera entregar esta conexión y desconexión. Eso, ¿cierto?, mejoró un poco la velocidad de conexión y desconexión. Siempre se seguía estando la conexión de un usuario. Lo único que se hizo, ¿cierto?, es mejorar la cobertura y hacerla más estable. Después se mejora en el Wi-Fi 5, que es la 802.11ac, la más actual finalmente, ¿cierto?, que se está ocupando. Hay otra más actual, ¿cierto?, que es la AX, pero esta es la que está viniendo, ¿cierto?, para el nivel usuario. Es la tecnología multiusuario MIMO. Allá era uno suelto, se seguía con uno, y acá es multiusuario. ¿Qué hizo o qué mejora se hizo acá? La mejora que se introdujo fue en que la cobertura ya no era, ¿cierto?, para un usuario, sino que era la conexión para varios usuarios al mismo tiempo, pero no significa que le entregaban simultáneamente los datos, sino que la conexión
se hace para múltiples usuarios. No hay tiempo perdido en conectar y desconectar. Están todos conectados. Simplemente lo que ahora pasa, ¿cierto? Que el equipo tiene que empezar a entregar en turnos los datos. Le entrego a este, le entrego al 2, le entrego al 3, le entrego al 4. Pero como la conexión está hecha, ¿cierto? Sin caerse, eso hace una mejora, ¿cierto? En la velocidad. Insisto, siguen conectados los equipos ahora en multiusuario, están todos conectados, pero sí tienen que esperar el turno para la entrega de datos. No significa, ¿cierto?, que el equipo es capaz de entregarle datos simultáneos a todos. La conexión es simultánea, pero la entrega de datos sigue estando por turnos. Entonces, igual se mejora la conexión con respecto a las anteriores, porque las anteriores siempre había que esperar el turno de conexión. ¿Ya? Acá no hay un turno de conexión porque están todos conectados, pero estos equipos igual tienen un límite, ¿ya? Y el límite, ¿cierto?, lo da el mismo fabricante y normalmente los equipos que hoy día vienen, ¿cierto?, son de 2 a 8. Eso son como lo mejor que habría. Significa, ¿cierto?, que puede mantener 8 conexiones simultáneas. Si hay más equipos conectados, si hay 10 equipos conectados, 9, 16, obviamente tienen que esperar el turno también de conexión, pero sí pueden tener 8 conexiones simultáneas y eso también obviamente mejora la velocidad de conexión. ¿Ya? Entonces la actividad 2 dice nombre y explica las mejoras que se fueron haciendo en los estándares Wi-Fi, desde Wi-Fi 4 hasta Wi-Fi 5, lo que acabamos de explicar, donde quede claro las mejoras en cuanto al ancho del canal y sus beneficios, velocidad de transmisión y sus beneficios, modo de conexión, single user MIMO y multiusuario MIMO. Finalmente, cambios en la cobertura. No olvide, ¿cierto?, que cada vez que vamos aumentando la frecuencia, la cobertura, ¿cierto?, va bajando. Y finalmente, ¿cierto?, responder las preguntas basadas en las guías 2 y 3, las interrogantes planteadas al inicio de esta guía. Chiquillos, muchas gracias por su atención y ya les estaré avisando una próxima clase de esto mismo y de la guía siguiente, ¿cierto?, que tenemos que revisar de aquí al viernes. ¿Ya? Un abrazo para todos y que estén muy bien.